En este ejercicio de propiedades de la potenciación se pide unir las operaciones con el mismo resultado, o sea, que tengan el mismo resultado. Por lo tanto, vamos a resolver cada una de ellas. Aunque en algunos casos podemos ver que las potencias nos pueden llegar a quedar números muy grandes o muy difíciles de operar. Por lo tanto, simplemente vamos a utilizar propiedades que nos permitan saber a qué potencia equivale, por ejemplo, este primer cálculo. Vamos a escribir en la hoja siguiente y aplicar justamente las propiedades que conocemos. Que si hay una multiplicación de bases iguales, podemos sumar sus exponentes. Si hay una división, podemos restar sus exponentes. Y si hay una potencia de otra potencia, podemos multiplicar esos exponentes. Analizándolo en esta situación, vemos que para comenzar tenemos una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, base 2. Por lo tanto, sabemos que si hay una multiplicación podemos sumar los exponentes. O sea que esto lo podemos escribir de la siguiente forma. A estas dos potencias las podemos escribir como 2 elevado a 8 más 5. 8 más 5 es 13. Entonces ahí hemos sumado los exponentes ya que teníamos una multiplicación de bases iguales. Y luego tenemos que dividirlo por 2 elevado a la séptima. Y ahora sabemos que ante esta situación, al haber una división de potencias de igual base, a los exponentes los podemos restar. Por lo tanto, eso es lo que vamos a realizar. Vamos a operar con estos exponentes y hacer 13 menos 7. Resulta que 13 menos 7 es 6, por lo tanto nos queda 2 elevado a la sexta. Después se puede resolver 2 elevado a la sexta. Hay que multiplicar 2 por 2 por 2 6 veces repetidas. Pero vamos a dejarlo como 2 a la sexta de momento. Vamos a volver para atrás y a esta operación vamos a decir que equivale a 2 elevado a la sexta de momento. Luego, cuando resolvamos estas operaciones y vemos que alguna de ellas nos dé 2 elevado a la sexta, vamos a poder unirlo con flechas. Vamos con el ejercicio siguiente, que es esta situación que tenemos por acá. Lo vamos a pegar en una hoja nueva, vamos a agrandarlo un poquitito y vamos a recordar las propiedades que teníamos, que son estas. Ahora bien, tenemos acá una multiplicación, como tenemos aquí, de dos potencias de igual base. Tenemos 2 elevado al cubo y 2 elevado a 1. Entonces lo que podemos hacer con estos exponentes es sumarlos, ya que teníamos una multiplicación. Entonces lo que vamos a escribir es el número 2, pero elevado a la cuarta, porque hemos sumado los exponentes gracias a esta propiedad. Ahora bien, esto es 2 elevado a la cuarta, pero aún sigue elevado a la quinta. Y como como lo recordamos en esta situación, cuando tenemos una potencia de otra potencia, podemos multiplicar los exponentes. Por lo tanto, al 4 lo podemos multiplicar por 5. Y 4 por 5 es 20. Nos queda 2 elevado a la 20. Esto va a ser un número muy grande, muy muy grande, porque 2 elevado a 20 es multiplicar el 2 20 veces seguidas. Acá lo tenemos 4 veces y si lo multiplicamos varias veces más, vamos a llegar a 2 elevado a la 20. Sería esto. 5 veces, tenemos 12. Esto da un número demasiado grande que no lo vamos a calcular. Simplemente nos vamos a quedar con que esta operación nos da como resultado 2 elevado a 20. Lo vamos a guardar acá 2 elevado a 20, esta operación. 2 elevado a 20 o elevado a la vigésima potencia. Luego, cuando hayamos resuelto todas estas potencias, vamos a ver cuál coincide con 2 elevado a 20. Vamos a continuar, por lo tanto, con la operación siguiente, la que tenemos por acá. Vamos a copiarla en una hoja nueva. Vamos a agrandarla un poquitito. Y además vamos a traer las propiedades. Y vamos a recordar que ante estas dos situaciones podemos multiplicar los exponentes, lo que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a escribirlo como 2 elevado a 4 por 6, 24, dividido. Y acá 3 por 5, 15, 2 elevado a 15. Hemos multiplicado los exponentes ya que teníamos bases iguales. Ahora bien, a los exponentes los podemos restar, como tenemos en esta propiedad, ya que si hay una división de dos potencias de igual base, podemos restar sus exponentes. O sea, al 24 le podemos restar 15. Y 24 menos 15 nos da precisamente 9. Nos queda 2 elevado a la novena, que se puede resolver, pero nosotros lo vamos a dejar así de momento. Y vamos a decir lo siguiente, que esta operación equivale a 2 elevado a la novena. Vamos a escribirlo en nuestra hoja anterior. Vamos a escribir por acá que esto equivale a 2 elevado a la novena potencia. Vamos con la operación siguiente, vamos a copiarla en una hoja nueva, vamos a agrandarla un poquitito, vamos a traer las propiedades y vamos a recordar cómo proceder en esta situación. Tenemos de momento una división de dos potencias que tienen la misma base, base 2. Por lo tanto, podemos restar sus exponentes.
Recordemos que esto es 2 elevado a 8 y esto significa 2 elevado a 1. Por lo tanto hacemos 8 menos 1, que es 7. Nos queda 2 elevado a la séptima. Y esto luego hay que elevarlo al cubo. Ahora, estas dos potencias vamos a multiplicarlas entre sí. O sea, eso es lo que nos permite hacer esta propiedad. Por lo tanto, sabemos que 7 por 3 es 21. Esto nos queda 2 elevado a 21. Toda esta operación equivale a 2 elevado a 21. Queda un número muy grande, pero que no vamos a calcular. Simplemente nos vamos a quedar con esta información, que esto equivale a 2 elevado a 21. Por lo tanto, vamos a volver a la primera hoja y poner 2 elevado a 21. Continuamos con el siguiente, vamos a escribirlo en una hoja nueva, vamos a agrandarlo un poquitito para verlo mejor, vamos a recordar las propiedades que son estas y vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, esta situación, que sabemos que es una potencia de otra potencia. Sabemos que podemos multiplicar los exponentes, por lo tanto, bueno, lo hacemos. Vamos a escribir la base 2, pero elevado a 12, ya que 3 por 4 es 12. Mientras tanto, esto lo vamos a mantener del mismo modo, todavía no hicimos nada. Tampoco hicimos nada con esto, por lo tanto lo vamos a dejar igual, 2 elevado a la quinta. Y continuamos con, por ejemplo, esta operación, que es una división de potencias que tienen la misma base. Sabemos que ante esa situación podemos restar los exponentes. Y lo vamos a hacer. Vamos a restar 19 menos 12. Escribimos 2 elevado a la séptima. Esto luego lo vamos a multiplicar por 2 elevado a la quinta. O sea, recordemos, tengamos en cuenta que hemos hecho esta operación. Ahora, finalmente, sabemos que si tenemos una multiplicación de potencias de igual base, podemos sumar sus exponentes. Por lo tanto, esto equivale a 2 elevado a 12. Toda esta operación es 2 elevado a la 12. Vamos a escribirlo entonces. Vamos a escribir que esto es 2 elevado a 12. Ahora llegó el momento de resolver estas operaciones que tenemos por acá. Y cuando obtengamos resultados que sean iguales a estos, vamos a poder ahí unir con flechas, que es lo que se pedía desde un principio. Empecemos con la primera de todas, la que tenemos acá arriba. Vamos a copiarla en una hoja nueva. Vamos a agrandarla un poquitito para verlo mejor. Vamos a recordar que estas son las propiedades. Y comenzamos con, por ejemplo, esta multiplicación de bases iguales. Sabemos que acá hay un 1, 2 elevado a 1 es. Y podemos sumar los exponentes, como lo sabemos desde esta propiedad. Vamos a escribir la base 2, pero elevado a la 8, ya que 7 más 1, por supuesto, es 8. Ahora, esto está elevado al cubo, que lo vamos a mantener. Esto sigue elevado al cubo. Y tenemos, mientras tanto, acá una potencia de otra potencia, que ya podemos operarla y decir que, bueno, que esos dos exponentes se pueden multiplicar. Vamos a dejar el número 2, la base, y escribir 4 por 3, 12. Ahora, acá también tenemos una potencia de otra potencia. Vamos a multiplicar. 8 por 3, 24. Vamos a escribir 2 elevado a 24 dividido por 2 elevado a 12. Ante la división de dos potencias de igual base, lo que podemos hacer es restar sus exponentes. Vamos a escribir el número 2, pero elevado a 12. Todo esto equivale a 2 elevado a la 12. Por lo tanto, vamos a volver para atrás y escribir en este lugar 2 elevado a 12, perdón, 2 elevado a 12, ahora sí. Y ahora es donde podemos unir con flechas este cálculo con este cálculo, que han dado el mismo resultado. Vamos ahora a continuar con las siguientes operaciones. Por ejemplo, esta que vamos a agrandar un poquitito. Vamos a recordar las propiedades. Y vamos a empezar con, por ejemplo, esta situación, una potencia de otra potencia. Sabemos que ahí podemos multiplicar los exponentes, por lo tanto, 6 por 3, 18. Nos queda 2 elevado a 18, luego multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Ahora, cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base, base 2, podemos sumar sus exponentes, por lo tanto, esto equivale a 2 elevado a 20. Vamos a escribir acá 2 elevado a 20. Esto luego va a dar un número muy grande, pero que por ahora no nos interesa. Nos interesa simplemente decir que esto equivale a 2 elevado a 20. Y como acá también teníamos 2 elevado a 20, esto quiere decir que dan el mismo resultado. No sabemos exactamente qué número, pero sabemos que ambas dan 2 elevado a 20. Eso es lo que pide el ejercicio, simplemente unir las operaciones que tengan el mismo resultado.
Vamos con la operación siguiente, vamos a agrandar un poquitito, a recordar las propiedades. Y vamos a comenzar con, por ejemplo, esta división. Cabe recalcar que acá no podemos multiplicar los exponentes todavía, ya que este exponente 2 afecta a las dos potencias, no solamente al 7. Por eso es que primero realizamos esta operación que es restar los exponentes. Hacemos 15 menos 7, que es 8. Nos queda 2 elevado a la 8, elevado a la octava. Eso está elevado al cuadrado y luego está dividido por 2. Ahora, estos dos exponentes los podemos multiplicar entre sí. Vamos a hacer 8 por 2, 16. 2 elevado a 16 dividido 2. Bueno, y ahora lo que podemos hacer con esos exponentes, estos dos que están acá, este 1 que no lo anotamos pero sabemos que está ahí, y este número 16, es restarlos entre sí. Restarlos porque hay una división de por medio, y eso es lo que nos permitía hacer esta propiedad. Restar los exponentes cuando hay una división de potencias de igual base. Por lo tanto, acá finalmente nos queda 2 elevado a 15. Todo esto es 2 elevado a 15. Vamos a volver a la página anterior y escribir precisamente que esto dio como resultado 2 elevado a 15, el cual no coincidió con ninguna de las potencias que tenemos acá. Bueno, entonces esta no vamos a unirla con flechas. Vamos a probar con la operación siguiente, que es la que tenemos por aquí. Vamos a copiarla en una nueva hoja y agrandarlo y además recordar las propiedades. Y empezar con, por ejemplo, potencia de una potencia, potencia de una potencia. En esas situaciones podemos multiplicar. Por lo tanto vamos a escribir esto como 2 elevado a 20, ya que 4 por 5 es 20, es lo que se puede hacer cuando hay una potencia de otra potencia. Y además tenemos 2 elevado a 14, ya que 2 por 7 es 14. Finalmente, 20 menos 14, digo menos porque podemos restar los exponentes cuando hay una división. Esto equivale a 2 elevado a la sexta. 2 elevado a la sexta. El resultado de esta operación. Vamos a escribirlo en su lugar. Acá tenemos 2 elevado a la sexta, la cual nos coincide con la primera operación que habíamos realizado. No sabemos cuánto es 2 a la sexta, es fácil de calcularlo, pero no nos interesa de momento porque solamente tenemos que unir las que tengan el mismo resultado. Para el ejercicio siguiente vamos a copiarlo en una nueva hoja. Lo vamos a copiar por acá, vamos a agrandarlo un poquitito. Y bueno, recordemos que esto significa 2 elevado a 1 y esto también significa 2 elevado a 1. Ahora hay dos divisiones, pero hay que recordar que cuando hay muchas divisiones, empezamos de izquierda a derecha. O sea, empezamos con esta que tenemos acá. Luego vamos a trabajar con este 2 elevado a 1 que sigue ahí todavía, ¿sí? Pero primero realizamos la resta. Digo la resta porque las propiedades nos permiten hacer eso. Cuando tenemos una división de bases iguales, podemos restar sus exponentes. Por lo tanto, 11 menos 1, 10. 2 elevado a la décima, dividido 2 elevado a la 1. Entonces acá podemos restar los exponentes. 2 elevado a la 9 finalmente. Es el resultado de esta operación. 2 elevado a la novena. Vamos a escribirlo en su lugar. Esto equivale a 2 elevado a la novena. Y ese resultado coincide con uno de los ejercicios que teníamos acá. 2 elevado a la novena. Vamos a ver, este probablemente nos quede 2 elevado a 21, que es el que nos falta, pero de todos modos lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a escribirlo por acá, vamos a agrandar esto. Vamos a recordar que estas son las propiedades. Y comenzamos con, por ejemplo, la división que tenemos acá, que lo que nos permite hacer es restar sus exponentes. Podemos hacer 9 menos 4, que es 5. 2 elevado a la quinta podemos escribir, y eso luego queda elevado a la cuarta. Esto hay que multiplicarlo luego por 2. Sabemos que hay un 1 acá, eso lo vamos a trabajar en breve. Ahora, ante esta situación, lo que podemos hacer es multiplicar sus exponentes, que es esta situación. Potencia de otra potencia me permite multiplicar sus exponentes. Por lo tanto, vamos a escribir 2 elevado a 20, ya que 5 por 4 es 20. Y esto hay que multiplicarlo por 2 elevado a 1. Ahora sabemos que cuando hay una multiplicación de bases iguales, podemos sumar sus exponentes. Esto equivale a 2 elevado a 21. O sea que acá escribimos 2 elevado a 21 y, volviendo para atrás en nuestro ejercicio, como esto equivale a 2 elevado a 21 y acá también tenemos 2 elevado a 21,
Ya tenemos resuelto el ejercicio, hemos unido las operaciones que tenían el mismo resultado. Espero que esto les haya servido.